Mi gente, muchísima atención porque el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, trapeó el piso, le pegó tremenda peinada al señor Carlos Manuel Maizell, senador del Centro Democrático, senador de esa colectividad conocida como los sótanos del infierno, liderado evidentemente por el expresidiario y matarife Álvaro Uribe Vélez. Pero antes de ver esa peinadota, esa atendida, esa cantada de tabla, a mí me encanta iniciar siempre los videos con una píldora para la memoria. Y qué mejor que esta. ¿Recuerdan lo que decía el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez sobre las horas extras, sobre los festivos y sobre que a Colombia la estaba matando la pereza? A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Sí, señor. Y pues evidentemente lo cumplió. Uribe, el gobierno de Álvaro Uribe, fue el encargado de precarizar las condiciones de millones de trabajadores en Colombia, las condiciones laborales. Pero ahora sí, vamos con esa atendida tremenda por parte del representante de la Cámara, Alfredo Mondragón, al señor Maizell, congresista del Centro Democrático. Estaban debatiendo sobre las diferentes reformas que tienen trámite en el Congreso de la República, especialmente la reforma pensional. Esa que ha enriquecido a grandes empresarios y a un señor que se llama Luis Carlos Sarmiento Angulo a través de ese fondo de pensiones que él lidera, que él tiene y del que es dueño, evidentemente. Vamos a escuchar, por favor, con mucha atención. Entonces, claro, ya les entiendo. Por eso ustedes viven todo el tiempo diciendo que eso está recordando a Uribe que no debería ser. Que Uribe ya gobernó hace 15 años. Pero lo que pasa es que yo hace 20 días, un mes, un poco más, terminé en un tinto del presidente Petro con Uribe porque Uribe sigue opinando. ¿Y sabe qué opina? Lo mismo que ustedes, que supuestamente ellos dejaron unas leyes muy buenas para el país. Y resulta que las leyes muy buenas que hoy en el país tienen a millones de colombianos sin derechos laborales. Las normas que ustedes quieren que sigan funcionando ahorita las dejó Uribe, pero claro, por eso no les gusta la memoria y por eso no les gusta el espejo retrovisor. Porque cuando la población y la sociedad ponen un espejo retrovisor, estén seguros que van a ver una carota ya que va a ser la de Álvaro Uribe Vélez, quitándole los derechos laborales a la población, quitándole los derechos pensionales. Entonces yo entiendo por qué a ustedes no les gusta, pero yo les entiendo porque este debate parecido sobre reforma a la salud lo tuve con un colega suyo del Centro Democrático, con Ciro Ramírez, y nos decía que lo que estaba ellos combatiendo era la corrupción. Y decía Ciro Ramírez del Centro Democrático que están era defendiendo a la población y la cuidaban. ¿Dónde está Ciro Ramírez? Ahorita no puedo debatir con él porque está en la cárcel. Su compañero del Centro Democrático está en la cárcel. Que venía y decía lo mismo. No, permítame, escúcheme. Pero escúcheme. Ahora observen pues la típica respuesta o el accionar de un uribista promedio, sobre todo este señor que poco argumento tiene, el señor Maizell, senador del Centro Democrático. Se alteran, empiezan a irse por la tangente, o como dijo Claudia López en su momento en el Congreso de la República, como sanguijuela por alcantarilla, y empiezan a elevar el tono de la voz y bueno, no tienen argumentos. Así es que no dejan escuchar a la otra persona, no dejan debatir y ya se indignan porque les tocan al Supremo, a Álvaro Uribe Vélez, el expresidiario. Por eso es que no le gusta la memoria, ¿no? Por eso no le gusta el espejo retrovisor. Porque si usted pone un espejo retrovisor ahora, va a encontrar un Ciro Ramírez, pero tras las rejas. Su compañero, que decía lo mismo que usted, que se inventaba especulaciones para hacer convencer a la sociedad colombiana a que supuestamente los problemas hoy de no tener el derecho pensional de millones de colombianos y no tener derechos laborales es que es culpa de Petro. Cuando las reformas no se han aplicado, las que están aplicando las de Álvaro Uribe Vélez. No se hagan los locos, como diría mi mamá. No sean tan caripelados ustedes los del Centro Democrático queriendo convencer al país que los problemas sociales hoy de no tener seguridad social son culpa de Petro cuando están aplicando las normas de su patrón, que es Álvaro Uribe Vélez, que no se ha pensionado, sigue tratando de mandarle mensajes a la población de impunidad. Por eso es que no les gusta la memoria, porque si ponen un espejo retrovisor, de pronto se dan cuenta que antes tenían a Mancuso dándole la mano en el Congreso de la República y hoy tratan de ocultar que tienen un pasado, al parecer, muy ligado a la criminalidad y a la pérdida de derechos sociales. Tremenda respuesta de Mondragón. Es que el uribismo está ligado con la delincuencia y eso es innegable, con la corrupción. Es que acaba de decirlo Mondragón. Ciro Ramírez, el compañero de este señor que ustedes están viendo así, súper indignado, hoy está tras las rejas por corrupto. Y eso que es un personaje que en el departamento de Boyacá, pues deben investigar. Ahí se las dejo. Y al igual que su familia. Pero bueno, continuemos. Es cierto, lo que dice Mondragón es cierto. Las reformas que actualmente
cuenta el pueblo colombiano, con las que se está tramitando el tema de la EPS, de las pensiones, lo laboral, fueron reformas que edificó, que pasaron como sea en el Congreso parapolítico de Álvaro Uribe Vélez y mucho antes. Esas son las reformas de la élite política y de quienes siempre han gobernado. Y ahora vienen a cambiar ese sistema con nuevas reformas, las reformas del gobierno Petro, pues evidentemente van a alterar el negocio, ¿sí? Y los privilegios de mucha gente. Eso es lo que defienden senadores como el señor Meisel, del Centro Democrático, y otros más. Y bueno, también unas sorpresitas como Katy Jubinao, como Catherine Miranda, como la señora Jennifer Pedraza, entre otros. Senador Meisel, responda, por favor. Ven acá. O sea, yo te voy a decir una vaina, Mondragón. ¿Qué nivel de debate tan pobre, bro? Que aquí, tú discutiendo las pensiones de los colombianos, y el argumento es un problema de Ciro, ahora sales con Mancuso, ahora me dices que estoy especulando. Yo te hago una pregunta. ¿El crecimiento del PIB del 0.6% en tu gobierno es especulación o es un número cierto, franco y real? Respóndeme. ¿Y en ese año se causaron todas las pensiones de los colombianos? ¿La contracción de 7% de la economía es un invento mío o es algo real? Responde sí o no, es sencillo. ¿Y la pérdida de derechos pensionales se causó en ese año? Pero hermanito, Dime. responde sí o no, es sencillo. ¿Esto es una especulación o es real? Es que la pregunta es muy mala, porque los pensionados, las personas sin pensión hoy no es por el año de Petro. Segundo, la pregunta es muy mala. Segundo, no, pero déjame hablar. Segundo. Si eres profesor, eres muy malo como El estudio profesor. que hizo el Banco de la República con los impactos de tu reforma laboral y Fedesarrollo, que te voy a decir la verdad, yo y la gran mayoría de los colombianos le creemos más al Banco de la República y a Fedesarrollo que a ti y a Petro. Te lo aseguro. ¿Y por qué te abrogas esa autoridad? Sí te voy a pedir el inmenso favor que me respetes, porque yo no te he dicho ni caripelado ni un carajo. Entonces, si tú quieres continuar el debate conmigo y este programa, te voy a pedir el favor que me respetes, porque lo que sí no voy a hacer yo es caer en ofensas contigo. Entonces, brothercito, aquí ¿quién es el que está especulando? Aterriza tus argumentos, por Dios, que aquí la culpa de lo que están planteando no es ni de Mancuso, ni de Uribe, ni de Sarmiento Angulo. Cada uno que responda por lo que tenga que responder. Pero ¿qué nivel de debate tan bajo el tuyo, Mondragón? De verdad, que me lo esperé con un poquito más como de chicha, como dicen en España. Tratar... Miente el senador Meisel. Claro que tiene que ver pues con las decisiones del pasado que han tenido los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y de la extrema derecha, complacientes con las EPS. No se nos puede olvidar que, por ejemplo, Salvatore Mancuso aseguró que en Córdoba, pues una EPS, sí, a través del sistema de salud también, pues benefició a las Autodefensas Unidas de Colombia. O tampoco se nos puede olvidar que Álvaro Uribe fue el gran promotor de una reforma laboral que le quitó derechos a millones de personas en Colombia. Entonces, lo que dice Mondragón es cierto. Ven el retrovisor y ven que todas esas decisiones del gobierno uribista, de Álvaro Uribe Vélez en Matarife, pues hoy tienen consecuencias gravísimas para los colombianos. Y entonces ahora la culpa es de Petro y de su gobierno. Hágame el favor. Entonces se altera este señor. Póngale cuidado que ahorita empieza a gritar como un loco. Unas vainas individuales, unos problemas judiciales penales individuales, que yo aquí no estoy defendiendo a nadie, Mondragón. Aquí estamos hablando de las reformas, aquí estamos hablando de una controversia entre el presidente del Congreso y tu presidente, o nuestro presidente, porque al final yo también soy colombiano. Entonces, démosle altura a los televidentes, viejo man. Aquí estamos discutiendo y tratando de enterar a los televidentes de qué es lo que está pasando. Entonces sí me parece de verdad que qué tristeza que este debate o que tus argumentos sea judicializar personas, otros que están pagando una pena. Porque no te voy a decir una cosa. Tú mencionas a unas personas de mi partido. ¿Tú quieres que yo te diga con quién estás rodeado tú y el gobierno? Pues dilo. ¿Tú quieres que te diga quiénes son los del pacto histórico? Pues dilo. ¿Tú quieres que te diga quiénes son los ministros? ¿Tú quieres decir todos los escándalos que tiene este gobierno? Pues dilo. No seas descarado, mi hermano. No, dilo. No seas descarado. No se contenga. ¿Cómo así? La financiación de tu presidente, está en tela de juicio a investigado por toda la gente de control. ¿Sí? Aquí. Ay, casi que se traba, ¿no? No puede ni hablar el señor. No fue un compañero mío quien dijo que la campaña había costado 15 mil millones de pesos y que no querían decir la procedencia de la plata. Entonces, ¿aquí quién es el caripelado? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que tu compañero está preso. No, hermanito. Mire, te va mejor debatiendo con argumentos. Que esa retórica ustedes por lo menos se la aprendieron. No vengan a señalarnos aquí a nosotros como si ustedes estuvieran llenos de santas palomas, porque bastantes bandidos que tienes ahí dentro. Pero me dicen eso, nuevamente especulas. No. Senador y representante, los voy a interrumpir un segundo para que se calmen. No, 30 segundos. 30 segundos nomás. Especulas con el tema, pero lo cierto es que... Así que especulo, no me has dado para responder. El PIB creció un 0.6%, ¿sí o no? Responde. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué? No, responde tú. ¿Cuál es la especulación? ¿La economía decreció en un 7%, sí o no?
no? Eso equivale a 110 billones de pesos, ¿sí o no? ¿Quién es el que está especulando aquí? Mira. ¿Quién es el que está especulando? Mira, lo concreto me dice... De tu gobierno, Mira, me dice... que ya va a completar Senador, 2 años. démosle el paso ya, mira, 2 me añitos, mira, va me por dice... la mitad. Mira, me y dice... en vez de mejorar, estamos mucho peor. Mira, me dice... Y por eso es que está como está en las encuestas, además. Me dicen, hombre, deja hablar, mira. Mira, me dicen, es tan cierto que Ciro Martínez está en la cárcel como que las cifras de crecimiento económico de 2023 fueron del 0.6%. Las dos cosas son ciertas, ¿ya? Escucha, pero ¿por qué se altera tanto? Es que Ciro Ramírez está pagando pero ¿por qué te alteras tanto? Diciendo que el gobierno va fenomenal y no, que escúchame, le debemos una gran gerencia a Petro, por Dios. No, escúchame. Mira, me dicen, es tan cierto... Digo, no te refieras a Ciro, que tú estás rodeado de bandidos. Tú estás rodeado de bandidos. Yo no. Tu gobierno pero, está senador, ilegalmente. Pero senador, necesito que darle paso a los 30 segundos que me pidió el Mondragón. Y bueno, finalmente así se desarrolló lo que quedó de debate, discusión aquí, tal, me dicen no dejó hablar. Y bueno, pues válidos los argumentos, varios de los que expuso el representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico en este programa en Cable Noticias. ¿Cómo la vieron? Así es el Centro Democrático y así son los congresistas del uribismo. Cuando le sacan a relucir cosas que son ciertas, por ejemplo, todo lo que hizo anteriores gobiernos, especialmente los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, se indignan, estallan y no permiten que continúe la discusión. Y ahora lo que están haciendo es torpedeando las discusiones, ni siquiera asistiendo a las discusiones en las plenarias de Cámara y Senado, especialmente en Senado de la República, porque allá están o rompiendo el quórum o simplemente haciendo jugaditas para que se caigan las reformas, para tumbarlas. En fin, vuelvo y digo, ahorita no se está aplicando ninguna reforma del gobierno Petro, ni la pensional, ni la de la salud, ni la laboral. Tienen trámite en el Congreso. Si la crisis entre esos tres sectores importantes para Colombia existe actualmente, es porque viene de anteriores gobiernos. Son las reformas que anteriores gobiernos dejaron para los colombianos. Las otras tres, sí, las del gobierno Petro, pues aún ni siquiera se han aplicado. Hasta ahora ni siquiera se están discutiendo en el Congreso porque las quieren tumbar sin debatir. Pero bueno, ese es el uribismo, esa es la oposición poco inteligente. Bueno, no siendo más, muchas gracias por ver el video. Les recuerdo que ya tenemos Nequi por si pues, nos quieren colaborar. Por ahí nos lo estuvieron pidiendo desde hace mucho tiempo. Ahí está el numerito. Y bueno, nada, cualquier contribución es muy importante para nosotros, sobre todo para sostener el funcionamiento de Al Punto. Nos vemos en una próxima entrega. Gracias por difundir, por comentar y bueno, chao.